El sol de Oaxaca caía con fuerza aquella mañana de domingo. El aire olía a incienso, a flores frescas y a pan de yema recién horneado en las casas cercanas. En el corazón del pueblo, la iglesia de San Jerónimo resonaba con los cánticos de los feligreses. Las campanas repicaban con solemnidad, convocando a todos a la misa mayor. Hombres con sombreros de palma, mujeres con rebozos bordados y niños con zapatos polvorientos entraban al templo, persignándose con devoción. La luz atravesaba los vitrales y pintaba de colores las paredes antiguas de cantera. Pero en medio de aquella atmósfera de recogimiento y fe, un joven miraba con rabia contenida. Mateo, de apenas 24 años, estaba allí por obligación. Su abuela lo había arrastrado casi a la fuerza, convencida de que asistir a la misa le haría bien. Él, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, sentía que el ambiente le oprimía el pecho. Desde niño había aprendido a desconfiar de todo lo que sonara a religión. La muerte de su madre en un hospital público, abandonada por los médicos y por la indiferencia del Estado, lo había marcado para siempre. Su padre, incapaz de soportar la carga, los había dejado poco después. Para Mateo, Dios no había estado en ningún lado cuando más lo necesitaban. Mientras el sacerdote levantaba el cáliz y los cantos se elevaban como un río de esperanza, Mateo apretó los dientes. Su respiración se volvió pesada y el calor le parecía insoportable. Miró a su alrededor, los ojos cerrados de la gente, las manos alzadas, los murmullos de fe. Sentía que todo era una farsa. Un nudo de furia subió por su garganta y sin poder contenerlo más se levantó bruscamente del banco. «Dios no existe», gritó con una voz que retumbó en las paredes del templo. El silencio cayó de inmediato. Los cantos se interrumpieron. Los fieles lo miraron con espanto. Algunas mujeres se persignaron apresuradas, los niños se aferraron a las manos de sus madres y los hombres lo señalaron con ira. Su abuela, sentada en la primera fila, se llevó las manos al rostro temblando de vergüenza y dolor. «Dejen de engañarse», continuó Mateo, su voz quebrada por la rabia. «Si Dios existiera, no permitiría tanta miseria, tanta muerte, tanta injusticia». El padre Esteban, un hombre de cabello canoso y mirada serena, levantó la mano para pedir calma. Su voz, firme y pausada, se escuchó en todo el templo. «Hijo, guarda silencio y siéntate. No es con gritos como hallarás respuestas». Mateo lo miró con desprecio. «¿Respuestas?», rió con amargura. «Lo único que tienen son mentiras para mantenerlos sometidos». Los murmullos crecieron, el enojo de la multitud se hacía palpable. Algunos hombres dieron un paso al frente, como dispuestos a sacarlo a la fuerza. El ambiente, que antes estaba lleno de devoción, ahora estaba cargado de tensión y miedo. En ese instante, Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si el aire hubiera cambiado, como si las paredes mismas del templo lo observaran, pero se negó a mostrar duda. Dio un paso hacia el pasillo central y alzó la voz todavía más. «Abran los ojos, Dios no existe, nunca existió». El eco de sus palabras retumbó en las bóvedas del templo. El silencio posterior fue aún más pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. La mirada de su abuela, llena de lágrimas, lo atravesó como una daga, pero Mateo no bajó la vista. «Querido espectador, lo que estás a punto de escuchar es una historia que jamás olvidarás. Y si quieres acompañarnos hasta el final de este relato impactante, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita, porque lo que ocurrió ese día en la iglesia de Oaxaca cambió la vida de todos los presentes para siempre». Mateo respiró con dificultad. Su corazón golpeaba fuerte en el pecho, como si estuviera desafiando no solo a los hombres que lo rodeaban, sino al mismísimo cielo. Y mientras todos lo observaban con horror, él no podía imaginar que aquellas palabras serían el inicio de algo que lo arrastraría a un destino imposible de olvidar. El silencio tras el grito de Mateo se rompió de golpe con un murmullo creciente. Los feligreses se miraban unos a otros, algunos con miedo, otros con rabia.
Un niño empezó a llorar, escondiendo su rostro en el rebozo de su madre. El ambiente, antes solemne, se había convertido en un hervidero de voces que exigían callar al joven. «¡Sáquenlo de aquí!», gritó un hombre de bigote espeso, con el sombrero aún en la mano. «No lo permitan, está ofendiendo a Dios», replicó una mujer mayor, golpeando el banco con furia. El sacerdote alzó la voz tratando de contener a la multitud. «Por favor, calma. Que nadie toque a este muchacho». Pero Mateo, lejos de detenerse, avanzó por el pasillo central. Sus botas resonaban en el suelo de piedra, desafiando la tensión que crecía a su alrededor. Los ojos de todos lo seguían como si fuera un intruso profanando un lugar sagrado. «Calma, padre», preguntó con ironía, alzando la voz. «¿Cómo puede pedir calma cuando llevan toda la vida creyendo en algo que jamás ha dado señales de existir?» Un joven campesino, con la camisa sudada del trabajo en el campo, se levantó de su asiento y lo señaló con el dedo. «¡Blasfemo! Aquí no tienes lugar». Mateo lo encaró con una sonrisa amarga. «¿Blasfemo? Prefiero ser llamado así antes que vivir engañado». Ustedes se arrodillan ante un silencio eterno, y mientras tanto, sus hijos mueren de hambre. La tensión creció aún más. Varios hombres comenzaron a caminar hacia él, con intención de echarlo a empujones. El sacerdote, viendo que la situación podía desbordarse, levantó de nuevo la voz con autoridad. «¡Deténganse todos!». Su voz tronó en la nave de la iglesia. «Este joven está perdido, pero no vamos a responder a su furia con violencia». Al escuchar eso, Mateo soltó una carcajada dura que resonó entre los muros del templo. «¿Perdido yo? No, padre. Perdidos están ustedes, que necesitan inventar un cielo para soportar la miseria en la que viven». La abuela de Mateo, sentada en la primera fila, rompió en llanto. Su voz temblorosa se escuchó en medio de la confusión. «Mateo, hijo, ya basta. No sigas». Él la miró por un instante, y aunque un rastro de duda cruzó su mirada, enseguida volvió a endurecer el rostro. «Abuela, ya no voy a quedarme callado. Toda mi vida me obligaron a escuchar sermones y promesas vacías. Hoy digo lo que muchos piensan y no se atreven a gritar. Dios no existe». Un murmullo de indignación recorrió el templo. Las mujeres susurraban rezos apresurados, los hombres apretaban los puños. Un anciano de rostro curtido, apoyado en un bastón, se levantó con dificultad y lo señaló con voz grave. «Ten cuidado, muchacho. Jugar con lo sagrado siempre tiene un precio». Mateo lo miró con un desafío que escondía también un rastro de inseguridad. Sentía el corazón acelerado, la piel erizada, pero no retrocedió. «El único precio lo pagué cuando era niño, y nadie vino a salvar a mi madre. Si ese es el Dios que adoran, prefiero vivir sin él». La frase cayó como una piedra en el corazón de los presentes. Algunos se persignaron, otros se llevaron las manos a la boca. La abuela de Mateo se cubrió el rostro, incapaz de mirar a su nieto. El sacerdote, viendo el dolor en todos y la furia en Mateo, dio un paso hacia él y le habló con calma. «Hijo, no comprendes lo que dices. El dolor que llevas no se cura con insultos ni con odio». Mateo apretó los dientes. Su voz se quebró, pero mantuvo el tono desafiante. «Lo que no comprendo es cómo ustedes siguen adorando a alguien que jamás responde». El eco de sus palabras volvió a llenar el templo. La tensión era insoportable, como si en cualquier momento fuera a estallar algo más grande que la furia de los hombres que lo rodeaban. Nadie podía imaginar que aquel grito sería apenas el inicio de algo mucho más profundo, algo que no tardaría en manifestarse. Esa noche, tras el escándalo en la iglesia, Mateo no pudo dormir. Cerraba los ojos y aún escuchaba el eco de su propia voz resonando en las paredes del templo, como si cada palabra hubiera quedado atrapada en la bóveda y volviera a atormentarlo. Se revolvía en el catre de la casa de su abuela, sudando a pesar de que el aire estaba frío. Algo dentro de él ardía y al mismo tiempo lo congelaba. Cuando por fin logró cerrar los párpados, un sueño extraño lo envolvió. Caminaba por un pasillo oscuro, con muros de piedra húmeda como si estuviera bajo tierra.
El silencio era tan profundo que podía escuchar el retumbar de su propio corazón. De pronto, una ráfaga de viento gélido lo golpeó. Giró la cabeza y vio una figura difusa al final del pasillo. Un hombre vestido con túnica, su rostro iluminado por una luz que no venía de ninguna parte. No decía nada, solo lo observaba. Mateo intentó gritar, pero su voz no salía. Sintió que sus pies se hundían en el suelo, como si caminara sobre arena movediza. El pánico lo hizo despertar con un sobresalto. El cuarto estaba oscuro, salvo por la vela encendida que su abuela había dejado sobre la mesa. El sudor le corría por la frente y, sin embargo, un frío helado lo envolvía. Se sentó en el catre y miró alrededor. Nada parecía fuera de lugar, pero su respiración estaba agitada, y en el silencio de la madrugada creyó escuchar un murmullo lejano, como una voz que no podía entender. Decidió salir a caminar al amanecer para despejar la mente. Las calles empedradas del pueblo aún estaban húmedas por el rocío. Los primeros vendedores comenzaban a instalarse en el mercado, ofreciendo pan de yema, tlayudas y chocolate caliente. El olor a comal recién encendido y a hojas de plátano quemadas se mezclaba con el de las flores que adornaban los altares de las casas. Pero Mateo apenas notaba esos detalles. En su mente seguía presente la visión del hombre del túnel. Al cruzar la plaza, se detuvo de golpe. Entre la multitud que iba y venía, distinguió nuevamente una figura extraña. Era una mujer vestida completamente de blanco, con un rebozo que le cubría los hombros y el cabello oscuro cayéndole en ondas. Sus ojos lo observaban fijamente, como si lo reconociera. Mateo parpadeó convencido de que era una ilusión, pero cuando volvió a mirar, ahí seguía. La mujer no se movía, no sonreía, no decía nada. Solo lo contemplaba, inmóvil, como si supiera algo que él ignoraba. El corazón de Mateo se aceleró. Se giró un instante para apartar la vista, y al volver a mirar, la mujer ya no estaba. Caminó entre la gente, buscándola desesperado, pero no encontró rastro de ella. Solo voces de vendedores que pregonaban sus productos y niños correteando entre los puestos. «Estoy perdiendo la cabeza», murmuró para sí mismo, apretando los puños. Volvió a la casa de su abuela con la sensación de que alguien lo seguía. Cada sombra le parecía más oscura de lo normal, cada crujido de las vigas de madera sonaba como un susurro. En la mesa su abuela lo esperaba con un plato de frijoles y tortillas recién hechas. «Hijo, necesitas comer algo». Su voz era dulce, pero sus ojos aún estaban enrojecidos por el llanto de la misa. Mateo se sentó sin decir nada. Tomó una tortilla, pero no probó bocado. Sentía que el estómago se le cerraba. «Abuela», dijo finalmente, «¿alguna vez has visto algo raro?» Ella lo miró con sorpresa. «¿Raro cómo?» Mateo dudó, pero respondió. «No sé, como si alguien te observara, aunque no haya nadie ahí». La anciana se persignó de inmediato. «No andes hablando así, Mateo. Esas cosas no son juegos. Si ves algo extraño, es que el alma está inquieta». Él se levantó bruscamente, empujando la silla. «No, no es el alma, es mi cabeza. Estoy cansado de que todo lo quieran explicar con religión». Salió de la cocina con rabia, pero en el fondo del pecho llevaba un peso que no podía ignorar. Por más que intentara convencerse de que eran solo ilusiones, en el fondo sabía que algo, o alguien, lo había mirado esa mañana en la plaza, y ese presentimiento no lo dejaría en paz. La noticia de lo ocurrido en la iglesia se esparció por el pueblo como fuego en rastrojo seco. Desde la mañana siguiente, cada paso que Mateo daba era seguido por miradas duras, murmuraciones y dedos que lo señalaban a escondidas. Las mujeres que antes saludaban a su abuela con cariño, ahora desviaban la vista o murmuraban en voz baja, llamándolo blasfemo, endemoniado, muchacho perdido. Caminar por las calles empedradas de Oaxaca se había vuelto una carga insoportable. El aire olía a tortillas recién hechas y a café de olla, pero Mateo apenas notaba los aromas del mercado. Lo único que sentía era el peso del rechazo.
Los niños corrían tras él gritándole insultos que escuchaban de sus padres, y los hombres lo observaban con una mezcla de ira y desconfianza. Una tarde, al cruzar la plaza, un grupo de ancianas que tejían junto a la fuente lo miró de reojo. Una de ellas susurró lo bastante fuerte como para que él lo escuchara. «Ese pobre muchacho no tiene alma, ya está marcado». Mateo apretó los dientes, luchando por no responder, pero la rabia hervía en su interior. Cada palabra lo hería más de lo que quería admitir. En casa su abuela sufría en silencio. Las vecinas dejaron de visitarla, y quienes antes le llevaban pan o fruta ahora pasaban de largo. Una mañana, mientras acomodaba flores en un jarrón, le dijo con voz quebrada: «Mateo, tus palabras en la iglesia no solo te hieren a ti, también a mí. La gente ya no me habla como antes». Él la miró con un nudo en la garganta, pero su orgullo no le permitió mostrar arrepentimiento. «No me importa lo que piensen, abuela. La verdad duele, y si ellos no pueden soportarla, no es mi problema». La anciana lo miró fijamente, con lágrimas contenidas. «Te equivocas, hijo. La verdad no se grita con odio, se vive con humildad». Mateo apartó la vista, sin saber qué responder. Esa misma noche, incapaz de soportar el encierro, salió a caminar hasta la cantina del barrio. El lugar estaba iluminado por faroles amarillentos, y el aire estaba cargado de humo de cigarro y olor a mezcal. Al entrar, las conversaciones se detuvieron un instante. Todos lo miraron y enseguida comenzaron las risas y los comentarios en voz alta. Un hombre con sombrero ancho levantó su vaso y gritó: «¡Miren quién llegó, el que se cree más sabio que Dios!». Las carcajadas llenaron el lugar. Otro, con la voz pastosa por el alcohol, agregó: «Ten cuidado, muchacho. Un día el mismísimo cielo te va a callar la boca». Mateo se acercó a la barra, intentando ignorarlos, pero el enojo le ganó. Se giró y los miró con frialdad. «No necesito que el cielo me calle. Ustedes ya viven callados, aceptando miserias con una sonrisa hipócrita». Las risas se apagaron un momento. Uno de los hombres se levantó de golpe, con los puños apretados, pero el cantinero, un viejo de mirada cansada, lo detuvo. «Déjalo en paz», dijo con firmeza. «Un hombre que grita tanto solo demuestra lo vacío que está». Las palabras calaron hondo en Mateo, aunque no lo mostró. Tomó un trago de mezcal amargo y fuerte y lo dejó sobre la barra con un golpe seco. «Vacío o no, al menos no me escondo detrás de un crucifijo». Salió de la cantina con el corazón acelerado. El aire fresco de la noche le golpeó el rostro, pero no calmó su rabia. Caminó por las calles solitarias, oyendo a lo lejos los cantos de una procesión que pasaba por otro barrio. Ese sonido lo atravesó como una punzada. No podía escapar. La fe de los demás lo perseguía incluso en la oscuridad. Y mientras apretaba los puños, una sensación inquietante se mezclaba con su furia. Por primera vez, se preguntaba si realmente estaba tan seguro de sus palabras. Algo en su interior empezaba a quebrarse, aunque aún se negaba a reconocerlo. El amanecer en Oaxaca trajo consigo un aire fresco que contrastaba con el calor sofocante de los días anteriores. Mateo despertó con la mente cansada, como si las pocas horas de sueño hubieran sido una batalla interminable. El rechazo del pueblo lo perseguía, y cada vez que escuchaba un murmullo en la calle, sentía que hablaban de él. La incomodidad crecía como un veneno silencioso, envenenando también sus pensamientos. Decidió salir al mercado para distraerse, aunque en el fondo sabía que lo mirarían con desprecio. El bullicio de los vendedores llenaba la plaza. Voces ofreciendo chapulines tostados, frutas frescas, quesillo, panes dulces. El aroma de tamales de mole se mezclaba con el de las flores que adornaban los puestos, pero entre tanto movimiento, una figura destacó con claridad. Allí, de pie frente a un puesto de velas, estaba nuevamente la mujer de blanco, la misma que lo había observado días atrás en la plaza. Su rebozo caía sobre sus hombros como un velo, y sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los de Mateo con una intensidad que lo desarmó. Él se detuvo en seco, sintió un nudo en la garganta, como si sus pulmones hubieran olvidado cómo respirar. Durante unos segundos, la multitud desapareció a su alrededor.
Solo estaban ella y él, unidos por una mirada imposible de romper. La mujer dio un paso hacia adelante y habló con voz serena, firme pero dulce. Tu rabia no es contra Dios, Mateo, es contra ti mismo. Él frunció el ceño, sorprendido de que supiera su nombre. ¿Quién eres?, preguntó con un tono áspero, tratando de ocultar la inquietud que lo invadía. Soy alguien que escucha más allá de lo que gritas, respondió ella sin apartar la vista. Lo que niegas con tus palabras es lo mismo que tu corazón clama en silencio. Mateo soltó una risa amarga. No me vengas con frases bonitas. Si quieres sermonear, ve con el cura del pueblo. Yo no necesito redentores ni fantasmas. Ella no se inmutó. No busco salvarte, solo recordarte que tu dolor no nació en la iglesia, sino en tu propia historia. El comentario le golpeó como una bofetada. Mateo apretó los dientes, intentando mantener la dureza en el rostro, pero sintió que la voz le temblaba al responder. ¿Y qué sabes tú de mi historia? La mujer se inclinó apenas, como si sus palabras fueran un susurro dirigido solo a él. Sé que cuando tu madre murió sentiste que el cielo te abandonó, y que desde entonces tu rabia no es fe perdida, sino miedo de volver a amar lo que puede romperse. Los ojos de Mateo se abrieron con incredulidad. El aire le pesaba en los pulmones. Era como si aquella desconocida hubiera abierto de golpe la puerta que él mantenía cerrada a la fuerza desde niño. «Basta», gritó retrocediendo un paso. «No sabes nada de mí». La multitud, ajena a la conversación, seguía con sus compras, pero Mateo sentía que el mundo entero lo estaba observando. El calor del mercado lo envolvía, pero dentro de él había un frío imposible de explicar. «No quiero escucharte», dijo con voz quebrada. «No me sigas, no me hables». Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se abrió paso a empujones entre la gente, como si escapara de un enemigo invisible. Caminó rápido, con el corazón golpeándole el pecho, hasta que las calles se volvieron más tranquilas y solo se escuchaba el eco de sus propios pasos. Pero por más que intentó olvidarla, la imagen de aquella mujer lo perseguía. Sus ojos oscuros, su voz calma, sus palabras precisas. Mateo sabía que podía insultarla, podía huir, pero no podía arrancarla de su mente. Y esa certeza lo inquietaba más que cualquier rechazo del pueblo. Porque en el fondo temía una verdad que no estaba dispuesto a aceptar. Ella lo había visto por dentro, y nadie jamás lo había hecho de esa manera. Esa noche, Mateo no encontraba paz. El cansancio lo vencía, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la mujer de blanco regresaba con fuerza, como si sus palabras hubieran quedado grabadas a fuego en su mente. Intentó distraerse leyendo un viejo libro que encontró en la casa de su abuela, pero las letras se mezclaban y las frases se volvían incomprensibles. El silencio del cuarto lo oprimía. Al fin, después de luchar contra sí mismo, se durmió, y en sus sueños el mundo cambió. Se encontraba en medio de un desierto interminable. El suelo estaba cuarteado, reseco, y cada paso levantaba un polvo dorado que se pegaba en su piel. El sol caía con una fuerza insoportable, quemándole la nuca y la espalda. Caminaba sin rumbo, con la garganta seca y los labios agrietados. El calor le arrancaba el aire y lo hacía tropezar. «¿Qué hago aquí?», murmuró apenas con voz. Sus pies descalzos le dolían con cada piedra que pisaba. No había sombra, no había agua, no había señales de vida. La soledad lo aplastaba. Sentía que en cualquier momento caería de rodillas y que el desierto lo tragaría. Entonces, entre la bruma del calor, apareció una figura. Al principio parecía un espejismo, como los que los viajeros desesperados imaginan en medio del desierto, pero mientras más se acercaba, más real se volvía. Era un hombre vestido con una túnica sencilla, blanca, que ondeaba levemente con el viento invisible. Su rostro irradiaba una luz suave, no cegadora sino cálida, como si naciera desde dentro de él. Mateo se detuvo, incrédulo. El corazón le golpeaba el pecho. «Aléjate», dijo aunque su voz temblaba. El hombre no respondió. Avanzó lentamente, y cuando estuvo frente a él,
Extendió una mano. En la palma había marcas profundas, heridas que parecían abiertas y al mismo tiempo luminosas. Con la otra mano sostenía un cuenco de barro con agua cristalina. Mateo, jadeando, sintió que sus labios se partían aún más de la sed. Su cuerpo pedía beber, pero su mente se resistía. «No, esto no es real», balbuceó dando un paso atrás. «Es un sueño, una ilusión». El hombre lo miró con compasión, sin necesidad de palabras. Era como si sus ojos hablaran directamente al alma de Mateo. El cuenco seguía extendido, ofreciéndole agua. Al fin, incapaz de resistir más, Mateo lo tomó. Llevó el agua a su boca y bebió con desesperación. El líquido fresco bajó por su garganta como un río de vida, apagando el fuego de su sed. Cerró los ojos, disfrutando de esa sensación que parecía imposible en un lugar tan árido. Cuando abrió los ojos de nuevo, el hombre ya no estaba. Solo quedaba el eco de aquella mirada luminosa. Mateo intentó llamarlo, pero el desierto se lo tragó todo. Y en ese instante, el suelo comenzó a desmoronarse bajo sus pies. Cayó con un grito ahogado y despertó sobresaltado en su cama, jadeando, con el corazón acelerado. El cuarto estaba en silencio, iluminado apenas por la luna que se filtraba por la ventana. Se llevó la mano al rostro, temblando. Entonces lo sintió. Sus labios y su garganta estaban húmedos, como si realmente hubiera bebido agua. Tocó su camisa, y también estaba mojada a la altura del pecho. «No, no puede ser», susurró con la voz quebrada. «Es un sueño, nada más». Pero al mirar sus manos, notó pequeñas gotas resbalando por sus dedos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de algo más grande que él. Se levantó y abrió la ventana buscando aire. Afuera el pueblo dormía, y solo el canto lejano de un gallo rompía el silencio. Mateo cerró los ojos, intentando convencerse de que todo había sido producto de su mente cansada. Sin embargo, el sabor fresco del agua aún permanecía en su boca, y esa certeza lo atormentó hasta el amanecer. El amanecer llegó con un cielo despejado y un aire fresco que se colaba entre las rendijas de la vieja casa. Mateo se sentía agotado, con la mente nublada. El recuerdo del sueño en el desierto seguía tan vivo que apenas podía distinguirlo de la vigilia. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver aquella mirada luminosa, aquel cuenco de agua y el sabor fresco que aún parecía estar en su boca. Ese día, mientras caminaba por la plaza tratando de ignorar las miradas hostiles, escuchó una voz firme que lo llamó por su nombre. «Mateo». Se giró y vio al padre Esteban acercarse. El sacerdote, de cabello gris y rostro surcado por arrugas, sostenía un rosario en la mano. Sus ojos no mostraban enojo, sino una mezcla de cansancio y compasión. «Quiero hablar contigo», dijo con serenidad. Mateo bufó y trató de alejarse. «No tengo nada que decirle, padre. Usted ya escuchó lo que pienso». Pero Esteban lo siguió con pasos tranquilos. «Quizás lo que escuché fue solo rabia, no lo que de verdad sientes». Mateo se detuvo de golpe y lo encaró. «¿De verdad cree que estoy confundido? ¿Acaso no entiende que todo lo que predican es un engaño? Mire a este pueblo, gente pobre, trabajando día y noche, esperando milagros que nunca llegan. ¿Eso es lo que llama fe?». El sacerdote lo observó en silencio unos segundos antes de responder. «La fe no es un billete de lotería que se gana de la noche a la mañana, hijo. Es un camino. Unos lo recorren con esperanza, otros con dudas, pero siempre se camina». Mateo rió con amargura. «Palabras bonitas, pero vacías. Cuando mi madre agonizaba, recé, grité, pedí ayuda, y Dios nunca apareció». Los ojos de Esteban brillaron de tristeza. «Yo también tuve una madre enferma, y recuerdo que me sentí igual que tú. Incluso pensé que Dios era cruel. Dejé el seminario un tiempo, convencido de que todo era una farsa». Mateo lo miró sorprendido, sin esperarlo. «¿Está diciendo que usted también dudó?». «Dudar es humano», respondió el sacerdote. «Lo peligroso es quedarse a vivir en la duda, como si fuera casa y no camino». Mateo apretó los puños, incómodo. No sabía qué responder.
Usted habla de caminos, de fe, pero lo que yo vi fue abandono. Mi madre murió sola, y yo aprendí que no hay nadie allá arriba. El padre Esteban bajó la voz, casi en un susurro. ¿Y si lo que viste no fue abandono sino dolor humano? El sufrimiento no es castigo, Mateo, es parte de lo que somos, y sin embargo, en medio de ese dolor, siempre puede nacer algo nuevo. Las palabras hicieron eco en su mente. Mateo quiso responder con un insulto, pero la voz no le salió. Había un peso en el pecho que lo dejaba sin aire. El sacerdote dio un paso más cerca. No te digo que me creas, solo que no cierres los ojos. A veces lo que gritamos con más fuerza es lo que más anhelamos en silencio. Mateo lo miró fijamente. Por un instante sintió que ese hombre lo atravesaba con la mirada, que veía la furia y el miedo que él mismo trataba de ocultar. Un impulso lo llevó a querer gritar otra vez que Dios no existía, pero la voz se le quebró. «Usted no entiende nada», murmuró y se dio media vuelta para marcharse. Mientras se alejaba, el padre Esteban no lo detuvo. Solo lo observó en silencio, con la certeza de que la lucha de Mateo no era contra la iglesia ni contra el pueblo, sino contra sí mismo. Y aunque Mateo se negó a aceptarlo, esas palabras quedaron resonando dentro de él como un eco imposible de apagar. El calor del mediodía caía implacable sobre el pueblo. Mateo regresaba de una caminata sin rumbo, con la cabeza llena de pensamientos que no lograba ordenar. Las palabras del padre Esteban seguían retumbando en su interior, y aunque se negaba a admitirlo, lo habían desestabilizado. Sin embargo, aquella tarde no fue la confusión lo que lo doblegó, sino un dolor repentino en el pecho. Al principio creyó que era cansancio. Se sentó en una banca de la plaza, intentando recuperar el aliento, pero la opresión se hizo más fuerte. Le faltaba el aire, y un sudor frío le cubrió la frente. Con pasos tambaleantes, llegó hasta la casa de su abuela. Ella, al verlo entrar con el rostro pálido, corrió a sostenerlo. «Hijo, ¿qué tienes?», exclamó aterrada. «No sé, no sé», balbuceó Mateo, llevándose la mano al pecho. La anciana lo recostó de inmediato y salió a pedir ayuda. Un par de vecinos lo llevaron al consultorio del médico local, un hombre delgado y de lentes gruesos que lo revisó con detenimiento. Tras auscultarlo, negó con la cabeza. «No hay razón aparente para que tenga estos síntomas», dijo mientras apuntaba notas en su libreta. «El corazón late irregular, pero los exámenes básicos no muestran nada claro». Mateo, recostado en la camilla, sonrió con amargura. «Ya lo ve, ni los médicos ni su Dios sirven de nada». El doctor lo miró con seriedad. «La ciencia no lo explica todo, joven. El cuerpo guarda misterios». La abuela, con el rosario en la mano, no dejaba de rezar en silencio. Cuando salieron del consultorio, varios vecinos los observaban desde la calle. Susurraban entre sí, lanzando miradas de reproche. «Es castigo divino», dijo una mujer en voz baja, lo suficiente para que Mateo escuchara. Él se giró bruscamente, con los ojos encendidos. «No necesito castigos ni milagros. Esto es solo mi cuerpo, nada más». La mujer se persignó, alejándose apresurada, mientras los demás movían la cabeza con desaprobación. De regreso en casa, la fiebre comenzó a subir. La abuela lo cuidaba con compresas frías, preparando infusiones de hierbas, té de manzanilla, hojas de hierba santa, remedios transmitidos de generación en generación. «Abuela, por favor», murmuró Mateo sudando en el catre, «no reces. Solo siéntate conmigo». Pero ella continuaba murmurando oraciones, convencida de que lo único que podía salvarlo era la intercesión divina. Esa noche, Mateo deliró. Veía sombras en las paredes, escuchaba voces que no lograba distinguir. En medio del calor insoportable, sintió nuevamente aquella sensación de frío en la espalda, como la que lo había golpeado en la iglesia. Se estremeció y apretó los dientes. «No me van a vencer», susurró entre la fiebre. La abuela, acariciándole la frente, respondió con ternura. «No luches contra todo, hijo.
A veces hay que dejarse ayudar. Las horas pasaron lentamente. Afuera, el canto de los grillos y el ladrido de perros callejeros acompañaban la noche. En su mente, Mateo veía imágenes confusas: el desierto, el hombre luminoso, la mujer de blanco. Todo se mezclaba con los rostros de los feligreses que lo señalaban, llamándolo blasfemo. Al amanecer, se incorporó con dificultad. Sentía el cuerpo débil, como si hubiera librado una batalla invisible. Su abuela lo observó con preocupación. «No puedes seguir así, Mateo. Esto no es solo físico. Tu alma está enferma». Él cerró los ojos con fastidio. «No, abuela. Mi alma no tiene nada. Es mi cuerpo, y se va a recuperar». Pero en el fondo, mientras apretaba la manta con las manos temblorosas, no estaba tan seguro. Algo extraño estaba ocurriendo dentro de él, y por más que intentara negarlo, temía que no se tratara de una simple enfermedad. La incertidumbre lo consumía. Y aunque trataba de aferrarse a la lógica, sabía que lo que venía podía cambiarlo todo. La fiebre cedió después de varios días, pero Mateo quedó debilitado, con el cuerpo tembloroso y la mente aún más confundida. No soportaba las miradas de compasión de su abuela ni los cuchicheos del pueblo. Sentía que la enfermedad no había sido casual, que algo extraño se movía alrededor de él. Pero se negaba a aceptarlo en voz alta. Una noche, incapaz de dormir, salió de la casa. El aire fresco le golpeó el rostro, y el silencio del pueblo dormido lo envolvió. Solo se escuchaba el lejano canto de un grillo y el rumor del viento entre los árboles. Sin pensarlo, sus pasos lo llevaron hacia la iglesia. No sabía por qué iba allí, si lo único que había hecho era maldecirla. Pero algo dentro de él lo empujaba. Empujó las pesadas puertas de madera. Estaban entreabiertas, como si lo hubieran estado esperando. Al entrar, la penumbra lo envolvió. El olor a incienso aún impregnaba el aire, mezclado con la humedad de los muros antiguos. Las velas del altar ardían débilmente, proyectando sombras largas que parecían moverse solas. Mateo avanzó con el corazón acelerado. Cada paso resonaba con eco en el silencio absoluto. Se sentía observado, aunque sabía que estaba solo. Llegó hasta el centro del templo y se quedó inmóvil, mirando el crucifijo que colgaba sobre el altar. La figura de Cristo, tallada en madera oscura, lo observaba desde lo alto con expresión de dolor. «No existes», susurró, aunque su voz temblaba. «Todo esto es mentira». Entonces lo sintió. Una presencia que no venía de fuera, sino de todas partes. El aire se volvió denso, como si pesara sobre sus hombros. Un resplandor comenzó a surgir cerca del altar, una luz que no venía de ninguna vela. Mateo dio un paso atrás, pero sus pies parecían clavados en el suelo. De la luz emergió una figura. Era el mismo hombre de túnica blanca que había visto en el desierto de sus sueños. Su rostro irradiaba una paz imposible de describir, y sus manos, marcadas por heridas, se extendieron hacia él. La luz no quemaba, pero sí lo desnudaba por dentro, como si cada rincón de su ser quedara expuesto. «No», balbuceó Mateo con la garganta seca. «Esto no puede ser real». El hombre lo miró en silencio con compasión infinita. Y entonces una voz resonó dentro de su mente, no como un sonido, sino como un pensamiento que no le pertenecía. «No me niegas a mí, te niegas a ti mismo». Mateo cayó de rodillas sin darse cuenta. Las lágrimas comenzaron a brotarle de los ojos, aunque luchaba por contenerlas. Sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me muestras esto?». El hombre no respondió con palabras. Solo le mostró las palmas de sus manos, donde las heridas brillaban como fuego. En ese instante, Mateo sintió que todo su odio, su rabia, su dolor acumulado se desbordaba. Quiso gritar, pero lo único que salió fue un sollozo. El resplandor envolvió todo el altar, iluminando los vitrales como si fuera pleno día. Mateo se cubrió el rostro, incapaz de soportar la intensidad, y de pronto el silencio volvió. Cuando abrió los ojos, estaba solo. El altar permanecía en penumbras,
Las velas ardían como siempre. El crucifijo lo miraba desde lo alto, pero ahora parecía diferente, más vivo, más cercano. Mateo respiraba agitado, con el pecho ardiendo. Se levantó tambaleante y salió de la iglesia, con el corazón golpeando como un tambor. No sabía si lo que había visto era real, un sueño despierto o una alucinación de su mente enferma. Pero algo dentro de él había cambiado, y aunque intentara negarlo, sabía que esa noche nunca podría borrarse de su memoria. Mateo despertó al día siguiente con los ojos hinchados y la mente revuelta. Había pasado la noche entera sin dormir, recordando una y otra vez la visión en la iglesia. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver aquella luz, aquel rostro sereno y las manos heridas que se extendían hacia él. Quería convencerse de que había sido un delirio provocado por la fiebre o el cansancio, pero en el fondo sabía que lo había sentido demasiado real. Se miró en el espejo viejo del cuarto y apenas reconoció su propio reflejo. El muchacho desafiante, que gritaba con rabia contra el mundo, parecía apagado. Lo que veía ahora era un joven con ojeras profundas, los labios resecos y una mirada perdida. «Estoy enloqueciendo», susurró golpeando el marco del espejo con rabia. Decidió salir a caminar. El pueblo seguía con su rutina: mujeres cargando canastas de frutas, niños jugando en la plaza, hombres discutiendo de política en la esquina. Todos lo observaban con desconfianza, pero Mateo apenas lo notaba. Tenía la mente atrapada en un torbellino de preguntas. Al llegar al mercado, sus pasos se detuvieron. Entre la multitud volvió a verla, la mujer de blanco. Estaba parada junto a un puesto de flores, sosteniendo un ramo de alelíes. Sus ojos lo encontraron con una calma que contrastaba con la tormenta que él llevaba dentro. Mateo se acercó, con el corazón golpeándole el pecho. «¿Eres real?», preguntó con voz temblorosa. Ella lo miró sin pestañear. «Soy tan real como tu dolor». Mateo bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas se acumulaban sin control. «Anoche lo vi. Estaba ahí, frente a mí. No sé si fue un sueño o una locura, pero lo vi». La mujer dejó el ramo sobre la mesa del puesto y se acercó un paso más. «Lo que viste no fue un castigo ni un engaño. Fue un llamado». Mateo negó con la cabeza, desesperado. «No, no puede ser. Toda mi vida he dicho que Dios no existe. ¿Cómo voy a aceptar ahora que lo vi?». Ella habló con suavidad, pero sus palabras eran como golpes certeros. «No niegas a Dios, Mateo. Te niegas a ti mismo porque aceptar su existencia significa abrir la herida que siempre has ocultado». Mateo apretó los puños, luchando por contener el llanto. Yo solo quería que mi madre viviera. Eso era todo. ¿Era demasiado pedir?». Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. La mujer extendió una mano rozando apenas su brazo. «Tu rabia no es odio, es amor roto, y mientras no lo reconozcas, seguirás perdido». Él la miró, con el rostro bañado en lágrimas. Por primera vez en años, no tenía palabras, solo un vacío profundo que lo consumía. «¿Por qué yo?», preguntó en un susurro. «¿Por qué se me muestra esto a mí que lo niego todo?». La mujer lo observó con ternura. «Porque los que gritan más fuerte son los que más necesitan escuchar». Mateo se cubrió el rostro con las manos, dejando escapar un sollozo ahogado. Sentía que se quebraba por dentro, que el muro que había construido durante años se desplomaba sin remedio. Cuando alzó la vista, la mujer ya no estaba. Solo quedaban las flores en el puesto y el murmullo del mercado. Mateo caminó de regreso con el corazón hecho pedazos. Ya no podía negar lo que había vivido, pero aceptar lo que había visto significaba dejar de ser el hombre que siempre había sido. Y ese conflicto lo devoraba como un fuego lento. El pueblo se preparaba para la procesión anual en honor al santo patrono. Era una tradición antigua. Hombres y mujeres recorrían las calles cargando velas, estandartes, y en el centro de todo, una cruz de madera pesada que representaba el sacrificio y la esperanza. Las campanas repicaban y el aire estaba impregnado de copal, mezclado con el murmullo de rezos y cantos. Mateo, que había intentado evitar la procesión, se encontró de pronto atrapado entre la multitud.
Caminaba entre los puestos cerrados del mercado, buscando un camino para escapar, cuando escuchó una voz detrás de él. «Necesitamos ayuda». Era el padre Esteban. Su mirada estaba fija en la cruz que 6 hombres intentaban cargar. Uno de ellos tropezó y casi cayó. La multitud murmuró preocupada. El sacerdote lo miró con insistencia. «Mateo, ayúdanos». El joven abrió los ojos con incredulidad. «¿Está loco? Yo no participo en estas farsas». «No es una farsa», respondió Esteban con calma. «Es una oportunidad». La gente comenzó a mirarlo, algunos con esperanza, otros con desprecio. Mateo sintió que el corazón le latía con fuerza. «No», gritó, «no me voy a prestar a su teatro». Pero entonces vio a su abuela entre la multitud, su rostro cansado, sus ojos suplicantes. Ella no dijo nada, pero con la mirada le rogaba. Algo dentro de Mateo se quebró. Tragó saliva y sin saber por qué, dio un paso hacia la cruz. Los hombres lo miraron con desconfianza, pero se hicieron a un lado. Mateo puso las manos en la madera áspera. El peso lo golpeó de inmediato, hundiéndolo hacia el suelo. El dolor en los hombros fue brutal. «¡Vamos!», gritó uno de los cargadores. El grupo avanzó. Mateo apretó los dientes, jadeando con cada paso. La cruz era más pesada de lo que jamás hubiera imaginado. Sus músculos ardían, y cada metro recorrido era una lucha contra el impulso de soltarla y salir corriendo. La multitud lo observaba. Algunos susurraban con ironía: «Mira al blasfemo, ahora cargando lo que negó». Otros, en cambio, lo miraban en silencio, sorprendidos de verlo participar. Mateo seguía adelante, con la espalda curvada por el peso. El sudor le corría por la frente, mezclándose con las lágrimas que no pudo contener. Cada paso lo enfrentaba a sí mismo, como si aquella carga no fuera de madera, sino de todo el dolor que había acumulado durante años. El padre Esteban caminaba a su lado, sosteniendo un cirio. «No luches contra el peso, hijo, abrázalo». «Cállese», jadeó Mateo. «No me des sermones ahora». «No son sermones», dijo el sacerdote. «Es tu propia vida la que cargas». El joven sintió un nudo en la garganta. Quiso gritar que no creía en nada, pero lo único que salió fue un sollozo ahogado. Al doblar una de las esquinas, la multitud empezó a cantar. Sus voces se alzaban con fuerza, llenando el aire de un fervor que Mateo no entendía, pero que lo estremecía. La cruz parecía cada vez más pesada, pero al mismo tiempo había algo extraño. Un calor en el pecho, un ardor que no venía del esfuerzo físico, sino de un lugar más profundo. Cuando por fin llegaron a la iglesia, los hombres bajaron la cruz con cuidado. Mateo cayó de rodillas, exhausto, con los hombros marcados por la madera. Levantó la vista y encontró a su abuela llorando, no de tristeza, sino de emoción. El pueblo lo miraba en silencio, algunos aún con desprecio, pero otros por primera vez con respeto. Mateo respiraba agitado, con el pecho ardiendo. Sabía que no había cargado solo una cruz. Había enfrentado algo dentro de sí que lo desafiaba más que el peso de la madera, y aunque intentara negarlo, esa experiencia lo había marcado. Los días siguientes a la procesión fueron distintos. Aunque todavía había quienes lo miraban con desconfianza, Mateo sentía que algo había cambiado en el pueblo. Algunos hombres lo saludaban con un leve gesto de cabeza, y una anciana incluso le ofreció un pan de yema en la plaza como una reconciliación silenciosa. Sin embargo, dentro de él, la tormenta no había cesado. No sabía si había cargado aquella cruz por obligación, por el ruego en los ojos de su abuela, o porque algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Una tarde, mientras se sentaba solo en la cantina, escuchó voces familiares. 3 jóvenes entraron riendo y pidiendo mezcal. Eran antiguos compañeros de universidad, de la Ciudad de México, con quienes había compartido interminables discusiones sobre filosofía y religión. «Mateo», exclamó uno de ellos al verlo, «no lo puedo creer. El gran ateo perdido en este pueblo de beatos». El segundo levantó la jarra de mezcal. «Ven, hermano, necesitamos rescatarte de esta prisión de incienso y rosarios.
Mateo sonrió débilmente, pero por dentro sintió un choque. Había pasado tanto tiempo buscando aceptación que la presencia de sus viejos amigos le trajo una sensación de alivio inmediato. Se sentaron juntos, bebiendo y recordando anécdotas. Entre risas, uno de ellos preguntó: «A ver, ¿es cierto lo que dicen? ¿Que andas cargando cruces con los fanáticos del pueblo?» Mateo se tensó. «No es así. Solo fue una vez». Los tres estallaron en carcajadas. «¡Qué ironía!», dijo el primero. El mismo que gritaba que Dios no existía ahora jugando a ser penitente. El segundo le dio una palmada en la espalda. «Hermano, no caigas en esas trampas. Ya sabes cómo funciona. Te llenan de culpa, te hacen creer que eres débil y después te atrapan para siempre». Mateo intentó defenderse. «No entienden. Yo vi algo. No sé explicarlo, pero...». El tercero lo interrumpió con burla. «¿Viste qué? ¿Un milagro? ¿Un fantasma vestido de blanco? Vamos, Mateo, eres más inteligente que eso». La risa de sus amigos lo hirió más de lo que esperaba. Se sintió dividido en dos. Una parte quería aferrarse a la seguridad de la incredulidad, a las noches de debates y certezas frías. La otra, aún débil, recordaba la luz en la iglesia, las palabras de la mujer de blanco y el peso de la cruz que había cargado. «Yo ya no estoy tan seguro», dijo en voz baja, casi avergonzado. El primero golpeó la mesa con fuerza. «No me digas eso. Tú eras el más firme de todos, el que nos recordaba que la religión es el opio del pueblo. ¿Ahora vas a ser uno más de ellos?». Mateo apretó los dientes, sintiendo que el corazón le latía con violencia. Tomó otro trago de mezcal, intentando calmarse, pero el alcohol solo encendió más la batalla dentro de él. «Tal vez ustedes tienen razón», dijo con voz dura. «Tal vez estoy perdiendo la cabeza». Los tres brindaron satisfechos, convencidos de haber recuperado a su viejo compañero. Pero mientras reían, Mateo permanecía en silencio, con la vista fija en el vaso vacío. La sensación de vacío en el pecho no desaparecía. Cuando la cantina cerró y sus amigos se despidieron, Mateo caminó solo por las calles oscuras. El eco de sus risas lo perseguía, pero también la mirada de la mujer de blanco y la voz que había escuchado en la iglesia. Se detuvo en medio de la plaza vacía y levantó el rostro hacia el cielo estrellado. «¿Quién tiene razón?», susurró. «¿Ellos o lo que vi con mis propios ojos?». El silencio de la noche no le dio respuesta. Solo el murmullo del viento entre los árboles, como si la tentación y la duda fueran a acompañarlo mucho más tiempo. El cielo de Oaxaca se oscureció de forma repentina aquella tarde. El aire pesado anunciaba tormenta, y el murmullo inquieto del pueblo se propagaba por las calles. Los comerciantes recogían sus puestos con prisa, mientras los niños corrían a casa antes de que cayera la lluvia. Mateo, que regresaba de la cantina, levantó el rostro y vio cómo nubes densas se arremolinaban sobre la iglesia. El primer trueno sacudió la tierra, seguido de un relámpago que iluminó el templo. La multitud se reunió en la plaza, temerosa. De pronto, un grito desesperado cortó el aire. «Los niños! Hay niños atrapados dentro de la iglesia». Mateo se giró y vio a una mujer con el rostro desencajado. Explicaba entre sollozos que un grupo de pequeños había estado jugando cerca del altar cuando las vigas comenzaron a ceder por la tormenta. Sin pensarlo, Mateo corrió hacia la puerta. «¡No entres!», le gritó el padre Esteban intentando detenerlo. «Es demasiado peligroso». Pero Mateo no se detuvo. Empujó la pesada puerta y entró. El interior estaba envuelto en polvo y sombras. Partes del techo habían caído y la madera crujía bajo cada trueno. Entre los escombros escuchó el llanto de los niños. «Estoy aquí. No tengan miedo», gritó con todas sus fuerzas. Siguiendo las voces, llegó hasta un rincón donde tres pequeños estaban acurrucados temblando de miedo. Los tomó de la mano y los guió con cuidado entre los restos. Un pedazo de viga cayó a pocos centímetros de él, rozándole el hombro y haciéndolo sangrar. «Apúrense», jadeó, empujando a los niños hacia la salida. Cuando por fin estuvieron a salvo,
Mateo se derrumbó de rodillas en medio del templo. El polvo lo hacía toser, la sangre le corría por el brazo y el cansancio lo aplastaba. Entonces, en medio del estruendo de la tormenta, la luz volvió. Un resplandor dorado llenó la nave de la iglesia, disipando la penumbra. Y allí estaba él, el hombre de la túnica blanca, con las manos extendidas y una sonrisa serena. La luz lo envolvía por completo, pero no cegaba. Era cálida, reconfortante. Mateo sintió que el tiempo se detenía. «¿Por qué yo?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué me muestras esto, si lo único que he hecho es negarte?». La figura lo observó con compasión. No hubo palabras, solo una certeza que se instaló en el corazón de Mateo. No se trataba de lo que él había negado, sino de lo que ahora estaba dispuesto a aceptar. El joven cayó de rodillas, con lágrimas corriéndole por el rostro. «Perdóname», susurró hundiendo la frente contra el suelo. «Perdóname por todo lo que dije, por todo lo que grité». Un nuevo relámpago iluminó la nave, pero esta vez no fue solo el destello del cielo. Un resplandor surgió de su propio cuerpo. La gente que miraba desde la puerta lo vio envuelto en una luz inexplicable, como si el fuego del cielo lo hubiera abrazado. «¡Milagro!», gritó alguien. Los murmullos crecieron. Algunos lloraban, otros se persignaban. El padre Esteban cayó de rodillas con los ojos llenos de lágrimas. Mateo levantó la vista. El hombre de blanco lo miraba con una sonrisa que transmitía paz infinita. Y entonces, poco a poco, se desvaneció en la luz. El silencio después de la tormenta fue absoluto. Mateo salió de la iglesia con paso tambaleante, cubierto de polvo y sangre, pero con una calma que jamás había sentido. Los niños corrieron hacia sus madres, sanos y salvos. La multitud lo observaba con asombro y temor. Algunos se inclinaron, otros lo abrazaron. Nadie olvidaría jamás lo que había ocurrido. Y Mateo, con el pecho ardiendo de emoción, supo que esa revelación no era el final, sino apenas el inicio de algo mucho más grande. La tormenta había pasado, y con ella algo en el corazón de Mateo se había transformado para siempre. El pueblo aún estaba en shock por lo sucedido dentro de la iglesia. Los murmullos corrían de boca en boca, unos hablaban de un milagro, otros de una señal divina, pero todos coincidían en que nunca olvidarían lo que habían visto. Mateo, con el brazo vendado y el cuerpo adolorido, caminaba por las calles acompañado de su abuela. Ella no dejaba de llorar, pero ahora sus lágrimas eran de alegría. «Hijo», le susurró mientras apretaba su mano, «lo que pasó contigo fue obra de Dios. Él nunca te abandonó». Mateo bajó la cabeza conmovido. «Yo lo abandoné a él, abuela». Y aún así me tendió la mano. Al llegar a la plaza, varias personas se acercaron. Hombres que antes lo habían insultado, ahora lo saludaban con respeto. Una anciana le ofreció flores, murmurando entre sollozos: «Perdónanos por juzgarte. Tú nos salvaste a todos». Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca había buscado ser aceptado, pero la mirada de aquellas personas ya no era de odio, sino de gratitud. Esa misma tarde, se presentó frente al padre Esteban en la sacristía. El sacerdote lo recibió con una sonrisa cansada, pero llena de emoción. «Sabía que el Señor tenía un plan contigo, hijo». Mateo bajó la vista. «Padre, necesito pedir perdón. No solo a usted, sino a todos. Mis palabras hirieron, mis gritos lastimaron, pero lo hice porque estaba roto». El sacerdote le puso una mano en el hombro. «El perdón comienza en ti mismo, Mateo. Dios ya te mostró su misericordia, ahora debes aprender a vivir con ella». El joven asintió, con lágrimas en los ojos. Esa noche, mientras descansaba en casa, escuchó un suave golpe en la puerta. Al abrir, la encontró. La mujer de blanco. Lucía estaba allí, con su rebozo y aquella mirada profunda que lo había acompañado desde el principio. «Sabía que volverías», dijo Mateo con la voz temblorosa. Ella sonrió levemente. «No volví. Siempre estuve. Mi tarea era guiarte hasta aquí». «¿Quién eres en realidad?», preguntó él. Lucía lo miró en silencio
y su expresión fue tan serena que Mateo entendió sin necesidad de palabras. Ella no era una simple mujer del pueblo, era un instrumento, un puente entre su rabia y la verdad que había negado. «Ya no me necesitas», dijo con dulzura. «Ahora tu camino lo decides tú». Antes de que Mateo pudiera responder, Lucía se dio media vuelta y se perdió en la oscuridad de la calle, como si se desvaneciera entre las sombras. Conmovido, Mateo volvió al interior de la casa. Su abuela lo esperaba con una vela encendida. «¿Quién era?», preguntó ella. «Alguien que me mostró lo que yo no quería ver», respondió Mateo abrazándola. Desde entonces su vida dio un giro inesperado. Ya no era el muchacho que gritaba contra Dios en la iglesia, sino alguien que buscaba ayudar a quienes, como él, cargaban con heridas invisibles. Empezó a reunirse con jóvenes del barrio, muchachos que vagaban sin rumbo entre la cantina y la calle. Les hablaba no con sermones, sino con sinceridad, compartiendo su experiencia y escuchando sus miedos. «No importa cuánto odien o cuánto griten», les decía, «siempre hay un camino de regreso». El respeto del pueblo creció. Aunque algunos aún lo miraban con dudas, la mayoría lo veía como un hombre transformado, y Mateo en silencio agradecía cada día. No por haberse librado del dolor, sino porque al fin había encontrado un sentido para él. El sol de la mañana iluminaba las calles de Oaxaca con una calma distinta. Después de semanas de tormenta, dolor y confrontación, Mateo caminaba con paso sereno hacia la iglesia. El mismo templo donde había gritado que Dios no existía, ahora lo recibía con un silencio lleno de significado. Se detuvo en la entrada mirando las puertas de madera. Recordó el eco de sus blasfemias, las lágrimas de su abuela, la furia de los feligreses. Todo aquello parecía lejano, como si hubiera sido otra vida. Inspiró profundo y cruzó el umbral. Dentro, el aire olía a incienso fresco. El altar estaba adornado con flores y las velas brillaban suavemente. Mateo se arrodilló, no para gritar, no para desafiar, sino para agradecer en silencio. Cerró los ojos y dejó que el peso de los recuerdos se deshiciera poco a poco en su interior. «No vine a pedir nada», susurró, «solo a decir gracias». El padre Esteban lo observaba desde un banco lateral. Se acercó despacio y puso una mano en su hombro. «Tus pasos han sido duros, hijo. Pero ahora sabes que cada herida también puede ser un puente». Mateo lo miró con una sonrisa sincera. «Antes pensaba que la fe era una cadena. Ahora entiendo que puede ser libertad». El sacerdote asintió, y ambos permanecieron en silencio unos minutos, dejando que el murmullo de los rezos de la gente llenara el espacio. Al salir, Mateo encontró a varios jóvenes esperándolo en la plaza. Eran los mismos que vagaban sin rumbo, los que buscaban consuelo en el alcohol o en la rabia, como él lo había hecho antes. Uno de ellos le preguntó, «¿De verdad cambiaste, Mateo?». Él sonrió con humildad. «No cambié yo solo. Me dejaron caer y alguien me levantó. Lo único que hago ahora es intentar levantar a otros». Su abuela, que lo miraba desde la puerta de la casa, tenía los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Para ella, su nieto ya no era el muchacho perdido, sino un hombre que había encontrado propósito. Los días siguientes, Mateo dedicó su tiempo a acompañar a los jóvenes del barrio, escuchando sus historias, compartiendo las suyas. No pretendía ser un predicador, sino alguien que entendía el dolor y mostraba que había otra salida. Descubrió que el verdadero milagro no estaba solo en la visión que había tenido, sino en el cambio que ahora podía provocar en otros. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, levantó el rostro hacia el cielo. Recordó la mujer de blanco, Lucía, y se preguntó dónde estaría. Aunque ya no la veía, sentía que su presencia seguía acompañándolo. Sonrió, convencido de que algunas personas llegan solo para guiarnos y después desaparecen, dejándonos con la misión de continuar. Con el tiempo, el pueblo dejó de recordarlo como el blasfemo. Ahora lo veían como ejemplo de transformación, como prueba de que incluso los más alejados podían volver a encontrar un camino. Mateo comprendió que su historia no había sido una derrota ni una condena,
sino una oportunidad de renacer. Y cada vez que entraba a la iglesia, ya no sentía el impulso de gritar. Sentía, en cambio, el deseo profundo de guardar silencio, porque entendió que a veces el silencio habla más que 1000 palabras. Querido oyente, lo que has acompañado hasta aquí no es solo la historia de un joven que gritaba contra Dios y terminó encontrando su luz. Es un recordatorio de que incluso en medio del dolor, la fe, sea cual sea su forma, puede levantarnos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte ahora mismo al canal para seguir explorando relatos que transforman y conmueven. Y no olvides dar clic en el video que aparece en la pantalla para continuar esta experiencia, porque las historias que cambian vidas no terminan aquí, apenas comienzan.